En lo que va a ser esto, la charla de cierre de este, bueno, nutridísimo calendario de eventos que hemos vuelto a montar en el Virtual Valencia Bot Show. La verdad es que pienso en todo lo que hemos hecho hasta ahora y solo me nace el agradecimiento, ¿no? Por la innumerable cantidad de gente que ha colaborado con nosotros. No voy a dar nombres porque si no sería eterno, pero bueno, nosotros hemos sido un poco la percha, ¿no? Y vosotros la vestimenta en la que hemos colgado, ¿no? Todo este tipo de contenidos de este día de charlas. Y para cerrarla, tenemos una que a mí me hacía una especial ilusión personal también por la relación que nos une con Samuel, ¿no? También ya sabéis que estuve el año pasado con Pepe Rives haciendo una charla sobre la Volvo y para la que hemos hecho un fichaje de auténtica excepción para contaros algo súper técnico, pero tan técnico como interesante, que es cómo se analizan los datos en un barco de alta competición, tanto navegación oceánica como navegación costera. Entonces, para ello tenemos, como estáis ya viendo en las pantallas, a Samuel Piñeiro, que es el CTO de Ocean Race. Muy buena, Samuel, y ¿Qué bienvenido de tal, nuevo. Nacho? Gracias, muchas gracias, encantado y un placer tener la oportunidad de hablar un poco de nosotros y lo que hacemos. Y tenemos también con nosotros a Andrea Emone, que es la responsable de analítica y también de todo el análisis de datos de Platum Quantum y que trabaja muy codo a codo con un padrino del salón y otro gran amigo de la casa como es Pepe Rives. Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por contar conmigo. La verdad es que estoy muy contenta de poder enseñar también un poquito qué es lo que hago porque lo disfruto muchísimo. Muy bien, pues nada, vamos al lío, Samuel. Todo tuyo y aquí quedamos muy atentos para ver lo que nos tenéis que contar. Venga, perfecto. Pues voy a empezar a compartir la pantalla, no sé si la podéis ver. A ver, nosotros lo que vamos a hablar un poco básicamente es de toda la parte de... ¿Veis la pantalla o...? Creo que se ve blanco por ahora. Se puede... Un segundo. Ahí. Vale, sí, la voy a dejar aquí. Vale. A ver, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a contar un poco lo que sería, desde dos puntos de vista, de lo que sería toda la parte de performance analítica, sobre todo de alto rendimiento en lo que serían regatas inshore y offshore. Pero también desde dos puntos de vista un poco distintos. O sea, uno desde el punto de vista de organización y otro desde el punto de vista de equipo. Yo estoy más en la parte de organización y en este caso Andrea está más en la parte de equipo. Entonces, un poco la idea que vamos a contaros es estos dos diferentes puntos de vista y cuáles son las necesidades que nosotros tenemos. Sobre todo, Andrea, yo creo va a ir más a la parte de performance, de cómo los equipos sacan el máximo rendimiento. Nosotros vamos también a esa parte, pero lo que más nos interesa sobre todo es el daño que puedan en este caso tener las tripulaciones en los barcos. Entonces, claro, nosotros queremos saber si se llega o no a la máxima performance y eso en qué afecta, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, es la primera parte y yo creo que una de las partes más importantes es toda la parte de lo que sería lo que nosotros llamamos las comunicaciones, ¿vale? En nuestro caso, sin lo que nosotros llamamos el aerial frame, es básicamente en la parte de popa del barco nosotros instalamos, ¿sabes?, una estructura y en esa estructura metemos todas las comunicaciones. Para nosotros las comunicaciones en este sentido son vitales porque básicamente es con lo que estamos enviando todos los datos y es uno. En este caso, en el caso de lo que era la antigua Volvo Ocean Race o lo que es actualmente The Ocean Race, es uno de los principales problemas que nosotros tenemos. El que os estoy enseñando aquí, por esto es un proyecto ya real, fue el primer diseño que hemos hecho, lo empezamos en 2019 y se ha implantado en junio del 2020 en uno de los barcos que va a competir, una clase IMOCA, dentro de la clase IMOCA, que sería el 11th Hour, en lo que era el antiguo U2 que dio la vuelta al mundo con la anterior Vendée Globe. Reducimos el número de antenas, ¿vale? Pero sobre todo para nosotros lo más importante, y aquí es donde ya empezamos a entrar, estos fueron los datos de la última Transat Jacques Vabre, salieron de Francia y ahí hicimos toda la medición de lo que serían los datos. Lo que veis, por ejemplo, en la parte más naranja o verde significa que la conexión es más o menos buena, pero todo lo que es la parte roja es donde tenemos empezamos no a tener problemas de conexión, pero potenciales o posibles problemas donde la conectividad va a ser peor, que para nosotros es bastante importante porque si no tenemos conectividad en este caso no vamos a ser capaces de tener barco. También ahí se debe porque en esa zona es donde vas a tener dos cambios de satélite, pasas del europeo no me acuerdo, o sea, hay dos satélites en Europa en Inmarsat y ahí se produce un cambio. Y en esos cambios el problema es que el ángulo que tú tienes de la antena respecto al
al satélite llega incluso a ser menor de 11 grados, lo cual es bastante alto. Entonces, en este caso, nosotros hacemos mediciones cada 30 segundos. En este caso, vamos a hacer en carrera, intentar mediciones cada 10. En la siguiente lo que veis realmente es llevamos a un nivel mucho más detallado y empezamos a analizar cómo va fluctuando el nivel de la señal, que para nosotros es la parte que más nos importa. Siguiendo con esto, nosotros dentro de lo que es el barco necesitamos meter tecnología para poder guardar y analizar todos esos datos. Esto, por ejemplo, actualmente esto está en nuestro laboratorio, nosotros tenemos un laboratorio de verdad y aquí empezamos a construir. La tecnología que tenemos dentro de los barcos es nuestra, la hacemos in-house. Entonces, esto que empezamos a hacer y lo metemos en una mesa y empezamos a desarrollar todo, al final acaba lo metemos en una pelicase y esto actualmente está ahora mismo en el barco Eleventh Hour. Este barco ahora mismo está haciendo una transatlántica, está viniendo de Newport hasta Francia y está utilizando este sistema como sistema de comunicación. Aparte de las antenas, nosotros les ponemos una red de área local, lo estoy simplificando mucho, es mucho más complejo, y con eso nosotros lo que intentamos hacer es poder guardar todos los datos. Tenemos 2 servidores y en los servidores vamos guardando datos cada 10 hercios, es decir, guardamos 10 veces al segundo. Voy a poneros un vídeo, no me voy a extender mucho en la parte del vídeo, pero un poco para que veáis las complejidades a las que nuestros equipos técnicos, estoy seguro que muchos de vosotros habéis visto los vídeos, pero cualquier cosa que nosotros ponemos en los barcos, pues os podéis imaginar a las situaciones a las que están expuestas. O sea, son auténticas burradas. O sea, nosotros, todos los equipos que utilizamos sabemos que van a estar, ¿sabes?, en situaciones súper extremas, ¿vale? Y entonces ya, sin más, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la siguiente, que es, hablamos de la parte de Routing Calculation y la predicción de posiciones y lo que serían la futura Estimated Time Arrival, o sea, cuándo los barcos van a llegar. Y aquí es donde vamos a tener 2 puntos de vista y donde prácticamente ahora voy a dar paso a Andrea. 2 puntos de vista. Nosotros la parte de ETAs lo calculamos por 2 motivos. Nosotros no vamos a la performance de los barcos, nosotros tenemos que ser independientes, cada barco hace la performance que quiere, pero sí queremos saber si un barco está al 98, al 95, bueno, 100 es prácticamente imposible y ahora explicaré todo el tema de polares y cómo funciona Andrea, pero para nosotros es súper importante, ¿por qué? Por el daño que pueden sufrir los cascos y los mástiles dentro de los barcos, así como la tripulación. Entonces, la parte de seguridad para nosotros es súper importante. Y luego la otra es las llegadas. Al ser una vuelta al mundo, nosotros vamos yendo a cada una de las stopovers o paradas a las que vamos. Por ejemplo, empezamos en Alicante y el problema que tenemos en Alicante es que tenemos que montar una ciudad en menos de 10 días. Cuando te vas, por ejemplo, como en la edición pasada fuimos a Melbourne, los barcos llegaron con 3 días de antelación. Eso significó que tuvimos que cambiar en diciembre todos los vuelos, todos los hoteles y luego toda la parte logística, lo cual a nosotros nos supuso un coste muy importante. Eso es desde el punto de vista de organización. Y ahora paso a Andrea y os va a explicar un poquito más desde el punto de vista de los equipos. Vale, muchas gracias, Samuel. Bueno, pues nosotros lo más importante es que agradecemos muchísimo toda la parte hardware que se hace, que es todo lo que nos ha enseñado antes, que son todos estos aparatitos que soporten el agua y demás, porque desde nuestra parte a nosotros de repente nos llegan todos los datos. Y entonces, pues, si están todos es mejor que cuando hay un agujero de información, entonces, pues, perdemos algo muy valioso. Entonces, los datos empiezan, y es algo que mucha gente no entiende, desde el momento de la concepción del barco, ¿vale? Nosotros desde el momento en el que diseñamos el barco, más o menos vamos simulando su comportamiento en, por ejemplo, X olas, mar plano, cuando el viento está muy fuerte. Aquí os estoy enseñando una simulación de un IMOCA que estaba en proceso de diseño y que está sometido pues, a un mar plano y vemos la ola que está creando, ¿vale? Entonces, en base a toda esta información, generamos unas polares teóricas. Entonces, estas polares teóricas, ¿qué son? Vale, son un diagrama en el que te dice, para un viento dado, a X ángulo, cómo va a ir de rápido tu barco. Parece complicado, pero es muy fácil, ¿vale? Aquí veis diferentes líneas, veis que veis 6, 12, 18, eso es el viento que hay. Y entonces el barco, pues, a ver, vale, pues es 6 nudos y voy a 30 grados, pues iré a... ¿Vale? Esto es
a los software de routing y te calculan más o menos en qué momento vas a llegar a un punto, que es en lo que se basa la organización para llegar a tiempo. ¿Qué pasa? Que si solo cogemos una polar teórica, muchas veces falla. Y no porque las simulaciones no funcionen bien, que funcionan genial, sino porque el humano es impredecible y hay navegantes excepcionales que consiguen sacar un rendimiento al barco que ni el diseñador se imaginaba, y luego otras veces que incluso aunque el navegante sea excepcional, el barco no está yendo como igual se esperaba. Y no hay nada mejor que saberlo. Y una vez lo sabes, pues ya modificas un poquito las polares y vas al punto. Entonces, eso nosotros, ¿cómo lo hacemos? Mira, si puedes pasar al siguiente. A ver, vale. Baja 3 más, Samuel, y luego volvemos a estas. Perdona, que... Sí, no te preocupes. La siguiente. Perdón. Vale, aquí quería mostraros, es un ejemplo, ¿vale? Después de muchos días de entrenamiento, cada puntito son 1 o 2 minutos de navegación estable de un barco y qué velocidad ha generado, ¿vale? Siempre que habían 10 nudos de viento, ¿vale? Vamos viendo cómo esos puntos se van solapando sobre la línea de la polar. Esto significa que el barco está cumpliendo el comportamiento estimado. Normalmente esto no pasa ni a la primera ni a la segunda. Esto es normalmente después de una temporada mínima de trabajo, que nosotros hemos ido retocando la polar hasta que la hemos acercado. Esto es lo más importante para poder estimar en qué momento va a llegar el barco. Luego, trabajamos muy cercanos con los navegantes. Hay veces que dicen, mira, necesitamos que la polar me la pongas un poquito más alta para yo motivarme e intentar ir superándome cada vez. Y vamos viendo hasta dónde se la estás poniendo imposible. Y otras veces la acercamos un poquito más a la media para que no pongan el barco a una situación que luego rompan. ¿Eso de qué va a depender? Pues sobre todo de si va a ser una oceánica o va a ser una inshore, porque si es inshore, dices, mira, a tope, me da igual que vayamos a romper cuando acabe la manga, pero quiero que el barco dé el máximo. Y otros que dicen, no me puedo permitir romper. Tenemos que bajar un pelín la performance mientras sigamos teniendo una media que haya superado igual de un nudo al barco anterior. ¿Vale? Entonces, esto es un poquito como vamos trabajando. Si quieres, exacto, vuelve a la... Cada una de las fases, ¿no? Pues está relacionada con la vela que le toca, ¿vale? Los barcos no navegan siempre con la misma vela. Imagino que todos los que estáis aquí escuchando esta charla lo sabéis, o igual no. Pero los barcos tienen un set de velas y para cada rumbo adaptan la que es óptima. Y la polar está calculada con esta vela. Si el barco está llevando una vela equivocada, la performance no será la que sigue la polar. Pues eso, por aquí tenemos una descripción de las velas más usadas en la Ocean Race, si no me equivoco, Samuel. Sí, o sea, a ver, aquí luego también lo que es importante es que se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, el viento. O sea, un Masterhead 0 con muchísimo viento, pues lógicamente no lo vamos a poder utilizar porque eso puede ser un desastre. Pero bueno, estas son las distintas velas, por ejemplo, que en este caso y los metros cuadrados. Entonces, al final es un poco la conjunción de lo que decía Andrea. Entonces, en función de dónde viene el viento, o sea, el true wind speed, el true wind angle y el direction, más la vela que tienes. Luego se tienen en cuenta muchos más cálculos, pero al final haces el potencial cálculo de polares. Otra de las cosas, por ejemplo, que a nosotros nos pasa y que ha mencionado Andrea, es el tema de que las polares luego, y yo creo esto, Andrea, deberías contarlo, porque a mí me pareció súper interesante, las polares al final es un diseño, pero luego esas polares hay que ir modificándolas. Porque nosotros, por ejemplo, si estamos viendo que te dicen, no, este barco lo máximo que va a coger son 36 nudos y hemos medido 38, por ejemplo, ya en algún caso. Entonces aquí, quien mejor lo puede explicar, en este caso, es Andrea. Y de hecho es como ellos se dedican a trabajar. Entonces, Andrea, todo tuyo. Vale. Nada, entonces lo que nosotros hacemos es ayudar mucho al entrenador y al equipo, les acompañamos en los eventos puros y tenemos la polar, la predicción y pues lo único que hacemos es ir simulando tramos en los que nos faltan datos. Entonces, por ejemplo, hoy hay 10 nudos, pues mira, tenemos muchos datos de ceñida, nos vamos a la bajada y vamos a probar la bajada con diferentes setups. Vamos a modificar, pero todo lo que se os imagina. Vamos a el trim, bueno, el pitch, que sería cuanto el cabeceo, la escora, incluso la angulación del mástil. Pues en barcos como estos de quilla basculante, pues puedes alterar a ángulos diferentes a los que solías llevar y se van recolectando datos. Es muy importante que nunca se toman conclusiones con un día,
ni con 2, ni con una semana. Es decir, lo que se van sacando son tendencias, ¿vale? Y se van probando cosas diferentes, hasta que de repente un setup destaca. Y igual ese setup no estaba contemplado dentro de las simulaciones que hizo el diseñador. De ahí que muchas veces se llama explotar la polar. Y eso pues es una de las cosas que hacemos, es simplemente proponerles cambios en lo que ya tenemos probado, ir viendo la conjunción de datos hasta encontrarles lo que junto, digamos, la solución a la ecuación que se saca. Pero lo hacemos sobre todo de forma experimental, porque de forma algorítmica ya lo han hecho en el momento del diseño. Y nosotros hemos estado en ese momento también. Pero no hay nada como ponerse en el momento experimental a probar diferentes setups y encontrarlos. Entonces, esto yo creo que lo que tenéis que tener en cuenta es, por ejemplo, el tema de las polares, que Andrea es una máquina en esto y es bastante complicado, influye todo. O sea, una cosa, por ejemplo, que nos dimos cuenta en la pasada Volvo Ocean Race es que la posición el ángulo en función del rumbo, el ángulo de la quilla basculante es súper importante. O sea, en portantes, o sea, en ceñidas lo que hacían era, o en traves prácticamente subir a tope, ¿sabes? Y no era meter los 40 grados o los 38 grados que daba, sino ángulos que iban a 30 grados, porque parecía que la fricción lo era todo y no. Y se veía que podían ir prácticamente algún barco un nudo por encima del resto. Un nudo por encima del resto, todos sabemos que eso puede ser la diferencia de una regata. Pues sí. Esto, pero es que hay muchas variables. Por eso lo más importante, desde mi punto de vista, a la hora de analizar datos, es no perder el norte. Es tener muy claro cuál es tu objetivo y ir claro y no perderte. Y cuando no ves una conclusión clara, pues no tomar ninguna decisión y seguir probando. Porque muchas veces no es obvio y no es fácil. Luego, dentro de lo que es el cálculo de routing, que para nosotros es súper importante, a ver, al final la información no solo la información, con la información que recibes más las polares, que son los 65, que son todos los barcos del mismo diseño, pesan exactamente lo mismo, los medimos y los pesamos antes de las salidas. Lo que recibes es, por ejemplo, pues toda la información de viento. True wind speed, true wind angle, true wind direction, la información de la ola. Y esto que estoy hablando solo es de lo que sería el forecast, es decir, la predicción meteorológica. Entonces, con eso, hasta ahora, es un poco lo que se estaba haciendo, ¿vale? Tú decías, bueno, pues basado en predicciones y en la predicción en el pasado, porque claro, por ejemplo, lo que llaman el Southern Ocean, ahí no tenemos una boya que puede estar midiendo la velocidad del viento o la altura de la ola. Entonces, lo único que haces es basar todo el routing calculation de las diferentes rutas con los diferentes modelos meteorológicos que hay y con eso intentar calcular el routing. ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer un poco para la siguiente edición? La telemetría en tiempo real. Es decir, si el forecast o la predicción meteorológica nos dice por las siguientes 6 horas, y perdón, pero lo voy a simplificar así porque no es realmente como es, pero dicen en las siguientes 6 horas vas a tener vientos entre, imaginaros, 15 y 20 nudos. Pero la realidad te está diciendo que es otra. La realidad, digo, coño, yo llevo 6 horas recibiendo nudos por encima de 20 y con gas de casi 28. Entonces, ahí es donde lo que tenemos que hacer es adaptar nuestros modelos y decir, oye, pues parece, si esta es un poco la tendencia, ¿sabes? Pues que en las siguientes horas no vamos a aplicar vientos de 15 nudos, vamos a aplicar otro tipo de vientos. Entonces, eso es un poco lo que vamos a estar intentando hacer. También la otra historia es que contamos con toda la información de telemetría, es decir, nosotros en la telemetría de los barcos medimos dirección e intensidad del viento, el true wind angle y el true wind direction. Medimos también la altura y el periodo de la ola. Entonces, esa información, aparte de recibirla en tiempo real, la tenemos de la edición pasada. Entonces, lo que vamos a intentar es al modelo de predicción del cálculo de ruta, ver cómo lo podemos extender aplicando no datos basados en predictivo, sino datos en tiempo real. E intentar adaptar ese tiempo real, ¿vale?, a lo que sería la predicción meteorológica. Si os vais a empresas de predicción meteorológica, ellos están haciendo actualmente esto. Ellos lo que llaman es las boyas de medición virtuales, que básicamente tú a lo mejor tienes algo con un anemómetro que mide el viento y ellos van a estimar las siguientes horas basado en las últimas horas más en el modelo meteorológico. A partir de aquí, Andrea. Sí, nada, aquí lo único que estábamos, si quieres baja un poquito porque como me he adelantado un poco en esta parte. Ahí está.
A esta, sí. Perfecto. Lo que quería destacar es que al final todo se basa en comparar modelos, ya sea meteorológicos con performance, los mezclamos con realidades medidas todo el rato y se van aplicando correcciones. Así es como va funcionando. Entonces, antes os he enseñado cómo se comparan respecto a las polares, pero esa es solo una parte. En esta quería enseñaros cómo se compara respecto a qué velas están usando. Porque a veces pasa que, pues, llevas una vela, te sientes muy cómodo, vas a tope y de repente el viento va subiendo poco a poco, pero no es una subida obvia y dices, uff, ¿cambio de vela o no? ¿Me compensa ahora ponerme a cambiar la vela? Entonces, todo eso, todo lo que sean momentos de duda en una regata es lo que hay que intentar disminuir. Hay que intentar que vayan seguros y que la decisión que la toman, pum, sin dudar. Y esto, por ejemplo, sería una medición de un barco todas las veces, las velas que ha usado y qué performance han dado cada momento que se ha usado. Si se ha usado dentro o fuera de su rango y si cuando se usa fuera, que es lo más interesante, va bien o mal. ¿Por qué? Porque igual, si tú tienes esa información, no dudas. Dices, sé que aunque la saque de rango un nudito, sigue yendo bien. Si sigue subiendo, el próximo ya cambiamos vela. Y ya no tienes esa duda eterna en tu cabeza. Entonces, esto lo llamamos crossovers, ¿vale? Puedes pasar a la siguiente diapositiva. Sí. Quería enseñaros, por ejemplo, un ejemplo de un diagrama que, pues, el navegante tiene en la cabeza, se lo conoce, y si no, pues también lo puede tener pegadito y el software mismo te va diciendo con en qué momento te recomienda el cambio de vela. Y no te recomienda Andrea Emone, no, te recomiendan tus datos con tus entrenes, con tu tripulación y tu barco, ¿vale? Entonces, pues es muy fácil de leer. Mirar a la izquierda tendríamos la intensidad del viento, ¿vale? En el eje vertical. Y en el eje horizontal tenemos los ángulos. Entonces estamos abarcando realmente todo en lo que puede ir el barco. Entonces decimos, venga, simulamos, estamos de ceñida, 50 grados del viento y hay 12 nudos. Pues claramente tengo que tener el J2. Pero es que está subiendo poco a poco, estamos en 14. Pues seguramente aún no haces el cambio de vela porque vemos que aún la performance no es suficientemente baja. Pero como ya se suponga en 14,5, no dudas. Dices, chicos, J3. ¿Vale? Entonces, este es un poco el diagrama que lleva mucho trabajo, pero que te ayuda a no perderte y seguir con la cabeza fría. A ver, en este caso es lo que entendéis, que muchas veces improvisa un tío que parece que va con un iPad. Por ejemplo, yo siempre veo, me acuerdo de Joan Vila, y es brutal. O sea, Joan Vila, por ejemplo, basado en estos modelos, creo que en la manga que fue desde Cape Town, o sea, Sudáfrica, a Melbourne, durante 2 días, Mapfre hizo 30 trasluchadas más que el resto. En un 65 en el Southern Ocean, hacer una trasluchada, o sea, los tíos llegaron, os puedo asegurar que llegaron reventados, ¿vale? O sea, reventados absolutamente. Luego hay una parte muy importante sobre todo esto, que ahora vamos a hablar de lo que se llama el factor humano, que hay que tenerlo en cuenta. O sea, porque aquí hablamos de numeritos, datitos, tal, que son súper mega importantes y te va a dar lo que se llama una accuracy brutal, pero ahora hay una parte muy importante para nosotros que es, decimos, bueno, es súper importante y nosotros lo hemos visto en ediciones pasadas, o sobre todo en la edición pasada, no voy a decir nombres, pero cuando había una chica en la caña con un trimmer, ese barco iba un 1% por encima del resto a nivel de performance. Y en algunos casos se vieron casos donde 2 barcos a nivel diseño con el mismo peso exactamente iguales, uno le llegó a dar una pasada al otro. Entonces, aparte de las polares, aparte de toda la información que recibimos, ¿quién está en deck? O sea, ¿quién está a la caña? Es, importante, no lo siguiente. Y, por ejemplo, ahí es donde gente como Tamara, que son campeonas olímpicas, o sea, a esta gente le dices, tú vete a este rumbo y bueno, o sea, gente de este tipo es brutal la diferencia que puede marcar el tener ¿sabes? Como digo yo, un media olímpica o un Copa América a la caña con otra gente. Luego también es verdad que tú tienes otra gente que no son Copa Olímpica, pero llevan pues como un patán, o sea, Pablo Arrate, no conozco otro que puede ser igual, está para mí el top a nivel de skippers. ¿Por qué? Porque son gente que le dices, tú te pones de la caña y te van a llevar la caña perfecta. Entonces, es muy importante medir qué performance está haciendo el barco, sobre todo sabiendo quién está en deck, quién está en bañera. Entonces, eso también nosotros lo queremos medir.
Y, claro, y vosotros decís, bueno, y en el medio del océano, ¿tú cómo sabes quién está en bañera? En este aerial frame lo que veis es que hay una foto. Entonces nosotros la idea que vamos a tener es intentar hacer reconocimiento facial o reconocimiento, que vamos a entrar un poco más adelante, y con eso nosotros vamos a ver quién está, porque vamos a tomar digamos que una foto cada minuto en el barco. Tiramos una foto y entonces o a través del nombre que tienen en la espalda o a través de la cara o porque al final tú puedes entrar en los sistemas para reconocer a una persona porque siempre van a ser los mismos. Incluso si van tapados por alturas, vamos a intentar siempre ser capaces de saber quién está en deck. Y sabiendo quién está en deck, cuándo ha subido y cuándo deja de estar en bañera, nosotros ya tenemos un periodo de tiempo en el que podemos decir, oye, esta performance, que el barco iba del 98 a 98,5%, han estado estas personas en deck. Y eso es un poco lo que va a analizar. Tenéis que entender que los shifts, o sea, los cambios de guardia, la gente no se habla entre ellos. O sea, se hablan justo pues, cuando están haciendo la guardia, pero ellos es, yo estoy arriba, mi trimming, y abajo a dormir porque acaban reventados. Y ya en un Southern Ocean hay veces que te dicen, yo pues a este lo veo porque hago el cambio de guardia, le digo hola, ¿qué tal? Me dice cómo están las cosas y no vuelvo a verle. Entonces, siempre son prácticamente los mismos equipos los que están haciendo esos cambios, ¿vale? Otra cosa que para nosotros, por ejemplo, es muy importante y es también temas de data y es también temas de los utilizamos mucho para performance, es toda la parte de catalogación de todo el contenido que nosotros estamos recibiendo, que es brutal. Para que entendáis, por ejemplo, en la edición del 2014-15 recibimos 250 teras y solo hemos podido analizar el 50% de todo el contenido. O sea, aún a día de hoy estamos seguros que va a aparecer contenido que para nosotros es inédito, que no hemos visto de hace 2 ediciones. De la edición pasada solo hemos sido capaces de hacer el 20%. Esto cobra muchísimo más sentido. ¿Por qué? Por lo que volvíamos a hacer antes. Pasamos muchas horas, pasamos mucho tiempo cogiendo vídeos. Tú sabes cuándo un vídeo, en qué latitud y longitud se ha grabado, porque así lo estamos configurando dentro de todos los equipos de comunicaciones y las cámaras y sabemos a qué hora se ha hecho. Entonces, vamos a hacer siempre reconocimiento facial para saber quién estaba en deck. A través del número, a través de la letra, a través del logo y a través de la cara de la persona. También otra de las cosas es saber en qué barco está pasando eso. ¿Cómo lo vamos a saber? Por el color del barco, por las velas, por lo que los rodea, por los logos, los colores, la localización y la fecha. Si sabemos que un barco, porque tenemos en la telemetría, está en este punto, automáticamente lo que te venga de la foto ya lo macheas y ya está. No tenemos más problema. Otra de las cosas muy importantes para nosotros es saber cuándo estamos, por ejemplo, queremos analizar temas de performance porque hemos visto una performance brutal, pero queremos ver el vídeo. Estamos midiendo olas de 5 metros, pero queremos ver el vídeo. Entonces, tenemos la latitud y la longitud, pero muchas veces, si somos capaces de hacer un proceso automático que me dice, oye, este barco está navegando en esta latitud y longitud y está en una manga. No, o está en una import race, o está en una llegada, porque para nosotros también eso es muy importante. Luego, las localizaciones y las situaciones. Poder reconocer, por ejemplo, barcos de espectadores. Barcos de espectadores solo los permitimos en import race, en arrivals, o sea, en llegadas, perdona, y en salidas. O los barcos de espectadores si están muy pegados. Eso solo suele ser, lo permitimos en las llegadas, ¿vale? Porque no lo permitimos por temas de seguridad en una import race y no se permite por temas de seguridad en una salida. Pero sí en las llegadas, ¿por qué? Porque los barcos suelen llegar separados y, bueno, se puede controlar un poquito más. Otra de las cosas que para nosotros es muy importante, por ejemplo, recibir una foto de la Armada chilena con la bandera, a día de hoy tú tienes tecnología que nosotros ya hemos probado y sin entrenar te dice, esto es un barco de la Armada, te va a sacar una bandera de Chile porque lo hemos probado y entonces dices, ¿y esto dónde está? Pues ya sabes que probablemente sea la pasada en el Cabo de Hornos. Cada vez que los barcos pasan por el Cabo de Hornos, intentamos saber, ¿sabes?, qué es lo que está pasando. Luego, pues reconocimiento de animales, temas de drones o sitios icónicos como el Cabo de Finisterre, bueno, lo he puesto porque yo soy de esa zona, entonces me hace ilusión ponerlo, el Cabo de Hornos o el Estrecho de Malaca. Pues todas esas zonas para nosotros es súper importante porque ahí es donde realmente medimos muchos temas de performance y muchas veces lo que quieres es, bueno, a ver, está muy bien, tú recibes los datos, los puedes entender, pero joder, si puedo ver un vídeo de la situación exacta en la que estaban y cómo iba el barco, entonces muchas veces nos hacemos una idea brutal de lo que pasa. Algo, por ejemplo, que no os he contado es cuando tú ves el drone footage con Nacho, el director del Valencia Boat Show, en la edición pasada, recuerdo la primera vez que llegó imágenes aéreas
Yo vi a uno de los duty officers, que era Peter Tans, prácticamente llorando. El tío se hizo la carrera 3 veces, volvería a hacer la carrera otras 3 veces más si pudiese, pero decía, esto es lo que nosotros vivimos. O sea, fue la primera vez donde el tío decía, por fin hay imágenes reales de lo que es navegar en el Southern Ocean. Y eso muchas veces, como digo yo, la performance no solo te lo da, sino que tienes que ver las situaciones. Y luego también nos vale para la corrección, porque, por ejemplo, los equipos, no digo ninguna marca, pero la medición de la ola no es muchas veces exacta. O sea, te dice 5 o 6 metros de ola, más no suele porque nunca se han visto en esas situaciones de medida. Pero claro, cuando si tienes el vídeo y lo ves en esta situación, podríamos aplicar una corrección. Y eso, por ejemplo, a la hora de los datos, a la hora de corregir las polares, nos vendrían de maravilla, ¿vale? Y luego ya, un poco para terminar, volvemos otra vez a la parte de telemetría, ¿vale? Y cómo los ayudamos después del periodo de regatas. Y aquí, Andrea, todo tuyo. Sí, entonces, antes hemos estado hablando sobre todo de lo que se hace antes de la regata, ¿no? La preparación previa, el conocer bien tu barco, el conocer tu performance y cómo quieres ir y cuál es tu máximo y cuáles son tus márgenes. Pero luego llega el momento de la salida y haces pues lo que te sale, lo mejor del mundo y el equipo termina la regata, bien, mal, he vivido todo tipo de situaciones, pero lo más importante es el trabajo también posterior a la regata. No sirve olvidar y continuar. Así no se progresa nunca. El final de una regata es el principio de la próxima. Entonces, algo que haces es, nada más acabar, no se van a tomar una cervecita y celebrar o dormir. No, es, vamos a ver qué ha pasado. Pero tanto si es bueno como si es malo. Y entonces, pues aquí os estoy enseñando, por ejemplo, detalles de la salida, porque desde la salida hay mucho que analizar, hasta cada maniobra, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que al terminar regata descansan un poquito. En ese momento yo mientras trato con todos los datos. En este caso, por ejemplo, os hablo de los TPs, que es la experiencia más cercana que tengo, ¿no? Trabajo un poquito para intentar sacar las tendencias principales que veo, pues de todas las maniobras que hay, si creo que han estado bien o han estado más flojos que de costumbre, demás. Y cuando ya están descansados, nos unimos y hablamos. Quiero hacer hincapié en él y hablamos, porque a veces no es tan obvio. Es muy difícil a veces la comunicación del analista de datos, que suele ser una persona ajena al equipo, es decir, yo no estoy navegando con ellos ni lo estaré. Bueno, a veces sí que en algún entreno me han dejado subir al barco, cosa que agradezco mucho, pero bueno, mi trabajo es estar delante del ordenador. Entonces te ven un poco lejano a lo que son ellos y no tienen esa comunicación y sin ella mi trabajo pierde mucho el sentido. Entonces, cuando por fin consigues conectar con el equipo, es cuando los datos cobran el máximo de sentido. Sin esta parte, todo lo que han hecho antes, todo lo que han invertido, sirve, pero de mucho menos. Andrea, si puedo añadir, porque es que esto, de verdad os lo digo, o sea, esto es súper, súper importante. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, muchas veces, o sea, bueno, yo soy navegante de fin de semana, que digo yo. O sea, me encanta navegar, llevo navegando desde los 6 años, pero no soy un profesional, pero me encanta la navegación, me encanta la vela. Y entonces, una de las cosas que, por ejemplo, a mi equipo de tecnología les obligo, porque es obligación, nosotros metemos la tecnología, pero les obligo a que se suban en el barco. Bueno, no les obligan, no les pones una pistola, pero lo que quiero es que sepan a qué se están enfrentando. Esto de, sí, yo me sé el cable, el 305 es el que conecta el switch en el puerto 2 a el router dentro de lo que sería el Fleet Broadband 500. No, eso me parece muy bien, pero que tú sepas que un cable por las vibraciones de un barco, un cable Ethernet como este, se ha salido de un switch por las vibraciones que hay en uno de esos barcos, esas son las cosas que cuando no estás en un barco, cuando de repente cazas con esas tensiones de 10 toneladas y aquello ves que oyes ruido por todos sitios y dices, madre, esto se va a morir. Yo hace poco ahora, yo creo que fue a principios de año, me parece, me fui a navegar en el Hugo Boss, porque yo soy el director de tecnología, pero dije, joder, voy a instalarlo todo, me fui con un compañero mío, lo instalamos en un par de días y nos fuimos a navegar con ellos. Y ellos además te lo dicen muchas veces. Luego, también es un poco el tema de respeto, de, joder, tienen que verte ahí, ellos muchas veces, en el momento que vean que estás un poco con ellos, que navegas con ellos y tal, es cuando ya
ya es lo que decía Andrea, ya se echan contigo, ya coges esa confianza. Pero claro, tú eres el que, bueno, en mi caso menos, porque yo soy más en la parte de organización, pero yo imagino que Andrea será muchas veces así. O sea, será brutal cuando tú llegas y dices, chicos, oye, muy bien, se habrán partido el alma, los trimers habrán estado, que los brazos se les ponen así, y de repente llegará Andrea, es que hoy habéis estado al 92%, entonces tenéis que mejorar un poquito. Entonces, claro, tú imagínate muchas veces cómo se pueden llegar a tomar eso. Nosotros les decimos, habéis llegado el barco al límite, sinceramente, bajar, y te miran como diciendo que le hemos sacado las pegatinas a todo, ¿sabes? Pero muchas veces no entiendes, o sea, tienes que estar ahí para verlo, tienes que estar ahí para ver, por ejemplo, unas condiciones de navegación en un IMOCA. A mí flipó hoy, tengo un vídeo que íbamos a 10 nudos de viento y el barco iba a 19,5 nudos de velocidad. Yo dije, pero Dios mío, ¿esto qué es? En una mar prácticamente plana. Entonces, hasta que no estás ahí, hasta que no ves esas condiciones, no ves prácticamente a dos tíos navegando en solitario, no ves, por ejemplo, lo pequeño que es un IMOCA, cuánta gente cabe dentro, cuál es la situación, eso también muchas veces tienes que estar ahí, porque eso los números tampoco te lo dan. Y ellos, por ejemplo, es lo que agradecen muchísimo. Entonces, yo creo que ese punto que ha hecho Andrea es, de verdad, a nivel de interpretación de datos, es la clave. Tú puedes dar todos los datos del mundo, que muchas veces, si no tienes esa relación, o porque no les interesa o porque no quieren, no te van a escuchar. Entonces, aparte del dato, hay que trabajar mucho al equipo y hay que trabajar mucho esa relación. Aquí me Sí, imagino, Andrea, tendrás bastantes historias que contar. y sobre todo el tema de que tú también tienes que aprender a relativizar, es decir, tú eres analista de datos y ves los datos, pero tienes que aprender que los datos solo te dicen lo que se puede medir. Pero es que por mucho que pongas sensores por casi todas partes, no será por todas, porque es que no se puede medir todo. Por eso lo que decías de las imágenes, ahora se está trabajando mucho en el coach toma fotos constantemente. Entonces, poner en relación los momentos de máxima performance, yo le digo, mira, tu mejor virada del día ha sido esta y tu peor es esta. Y él me dice, ostras, gracias, porque yo se lo digo a nivel numérico y el que tiene los vídeos de todas, ¡pum!, va al tirón de la que le interesa. Cuando antiguamente perdían mucho tiempo en verse todos los vídeos y decir, pues esta es la mejor. ¿Pero por qué? ¿Sabes? Entonces, para nosotros siempre digo, somos una herramienta, pero hay que usarla, Claro, porque si claro. no, pueden seguir Es, mejorando, pero Es no... que, es que es exactamente, Andrea, lo que tú dices. O sea, para nosotros muchas veces, sabiendo que un vídeo se ha hecho en esta latitud, Exacto, directamente ya vas al vídeo. O sea, en Tito, o sea, en Turn the Tide on Plastic, el barco en la edición anterior, la primera vez que vimos una trasluchada en el Southern Ocean. Entonces dices, ostras. O sea, yo sí me he hecho otras luchadas, Chinese Jibes, lo que tú quieras, pues en mi barquito, oye, pues no es lo mismo, pero ver una salvajada de ese tipo con un dron, entonces empiezas a entender muchas cosas. Pero a nivel de performance, el poder decir cuáles eran las condiciones reales, ver el vídeo y ver en qué han podido fallar o no. ¿Vale? Yo creo que esa exacto. parte es súper, súper importante. Entonces eso, quería hacer hincapié en que nosotros en el post-regata trabajamos mucho, en el pre y en el post. Aquí, por ejemplo, era un ejemplo de, imaginemos, un día. ¿Y qué vemos? Es muy diferente al diagrama que os enseñaba antes, en el que todos los puntitos estaban clavados en la línea. Entonces, aquí pueden pasar varias cosas, ¿vale? No voy a decir ni qué barco es ni qué pasa. Pero si yo me encontrase esto en un barco que no conozco, que imagínate que son nuevos, me dicen, vamos a empezar con data análisis, este es mi primer día. Pues yo les diría, vamos a navegar más días con 18 nudos en través, porque algo me dice que o este día no estabais muy finos o las polares a veces no se han trabajado. Entonces, son cosas que pasan. O sea, no siempre, de hecho, casi nunca están tan perfectitas como lo de antes. Esto es algo más común. Y hay que trabajar esas polares o puede ser un mal día. Luego muchas veces después de la base de datos tienes todo que cuadra y ese día malo debajo. Pues si es solo un día malo nos olvidamos, porque Y días cuando lo malos los... dices así, ¿cómo se lo toman, Andrea? Bueno, pues me dicen pues es que creo que era una vela vieja, tenemos unas velas nuevas que van a llegar. Suelen, suelen ser bastante conscientes de cómo lo han hecho, es decir, Sí, nunca les das bueno, sorpresas del todo. Ya te envían con el mail hoy no hemos ido a nuestro 100%, pero vienen velas nuevas en camino, o del tirón te dicen, llevamos así una semana, por favor, creo que la Polar está overestimating nuestra performance sí. y entonces lo miramos más en detalle. Así que con esto quería concluir un poquito esta parte del post-racing y pasar a la parte del tiempo, ¿no?
Vamos si quieres a la siguiente y esto es todo. Y ya está. Con esto, donde quería enseñaros otra de las muchas cosas que hacemos, porque al final que hacemos un poquito, o sea, pequeñitas, pero muchas, ¿no? Una de ellas es esta que combina las condiciones que han habido de viento y de dirección en el campo de regatas. Esto se hace tras la regata, se les muestra qué trazas ha hecho cada barco y en negro es la que el algoritmo de post-routing ha determinado que hubiese sido la óptima, ¿vale? Esto está gustando mucho porque pues al final es como un jueguecito para ellos, ¿no? Y además damos el porcentaje de quién se ha acercado más y tal. Entonces, pues nada, esto que sepáis que no está basado en modelos, es realidad. Se ha cogido todos los datos recolectados de en ese momento, lo que ha pasado con las mediciones de todos los participantes y se les saca este post-routing. Vale, a ver, aparte de esta información que Andrea dice, que es súper, súper importante, otra de las cosas que nosotros queremos y hacemos es, y ya prácticamente con esto vamos a terminar, porque ya estoy viendo ya Nacho, toda la parte de biometría. No, tranqui, es que llevo aquí 45 minutos con la cámara apagada y digo, coño, voy a verlo, ¿sabes? Parece que estoy aquí como un fantasma. Tenemos 20 minutos todavía. O sea. Además, tengo ya cosas anotadas para que me toque a mí preguntaros en cuanto acabéis. Perfecto. En la parte de biometría para nosotros también es muy importante y entra en la parte de performance, porque claro, lo que os comentaba antes, venga, tenemos, hablamos que estamos haciendo el cálculo que para cuando rematemos la siguiente regata, con 2 flotas y Moto Gazzi 65, vamos a tener 1.500.000 registros en un data lake, bueno, un tema Big Data, una base de datos enorme para el tratamiento de estos datos, ¿vale? O sea, imaginaos la cantidad de información que vamos a recibir. Y con eso no estoy ni contando, porque no lo sabemos, la información de predicción meteorológica, que serán otros muchísimos. Lo que os digo es, tenemos los datos de sabemos quién está en deck, tenemos todos los datos de lo que da la predicción meteorológica, tenemos todos los datos de lo que es el tiempo real y ajustar, pero ¿y cómo está la tripulación? O sea, queremos utilizar la biometría, saber quién está en bañera o quién está en deck, quién está trabajando. Pero si vamos a ser capaces también, lo que queremos es calcular cuántas horas han dormido. ¿Llevan las últimas 24 horas, como el caso que os contaba de Mafre, haciendo trasluchadas una tras otra, donde la tripulación prácticamente lleva más de 24 horas sin dormir adecuadamente? Estas cosas las queremos medir. Cuando tú tienes a esa gente no solo haciendo overperformance del barco, hablaremos ahora un momento del overperformance de los materiales, es súper importante el poder decir, oye, esta gente lleva 6 horas sin hacer sus 2 horitas de sueño como Dios manda. Y eso lo notan mucho. O sea, tú imagínate estar... O sea, cuando navegas, yo recuerdo en Ghost por un 65, navegando un día con 35 nudos y nos caía agua. Imaginaos 15 tíos echando agua. O sea, echándose agua una tras de otra. Eso es incomodísimo. Y si aún así ya solamente es que llevas 6 horas y que tu turno de dormir te lo han quitado porque estás haciendo una traslucha detrás de otra, pues te puedes imaginar que probablemente ni estarás con el mejor humor y físicamente empezarás a estar cansado, ¿vale? Entonces, esas situaciones de biometría para nosotros es súper importante, ¿vale? Y lo que queremos básicamente es analizar en tiempo real posibles momentos de estrés. No solo de las personas, sino porque además también hemos descubierto, y de verdad que esto que os digo existe de verdad, software que te puede decir si una persona, en función de las fotos que tú mandas de esa persona, de esa cara, en las últimas 24 horas, si su aspecto ha podido cambiar o no. Pero nosotros vamos a calcular cuántas veces no ha estado en bañera. Y si esas horas que ha estado en bañera son muy cortas, vamos a poder decir, esa persona hay que tener mucho cuidado con ella. Pero luego la otra que es muy importante, nosotros tenemos acelerómetros, tenemos muchísimas cosas que medimos dentro de los barcos. El equipo, el material físico, es decir, ¿a qué estrés se le ha sometido? Y ya hablo pues, de conexiones de satélites, tanto Inmarsat como Iridium, las antenas Coban que nosotros utilizamos, si han sido sometidas ya a fuerzas G bastante gordas, con eso podemos decir, pues ojito con las antenas que vamos a perder comunicaciones. Hemos llevado servidores dentro de los barcos que han estado a 100 grados de temperatura. Entonces, claro, todas estas son las cosas que nosotros tenemos que saber para decir, aquí puede cascar algo. Y lo mismo con materiales tipo un mástil. Con aceleraciones y vientos podemos enviarlo al fabricante original y decirle, oye, ¿tú crees que deberíamos preocuparnos o vosotros pensáis que esto puede aguantar bastante más tarde? Entonces,
fijaros que para el tema de una performance no estamos hablando solo de... Y sobre todo es muy importante, es lo que decía Andrea, es todo, es el equipo, cómo están, es hablar con ellos, la situación y luego sí, todos los datos. Que no pensemos que todo aquí es datos, datos, número, sino que luego la interacción es súper importante. ¿Vale? Y yo creo que con esto, Andrea, no sé si tú tienes algo más, pero con esto más o menos era un poco lo que os queríamos contar. Dale, porfa. No, eso que con esto yo creo que hemos dicho un poquito todo lo que queríamos contaros en esta primera aproximación, ¿no? Pero que el mundo de los datos y la vela aún están haciendo y hay mucho por hacer y necesitamos que todos los navegantes tengan ganas también y ayuden, porque nosotros tenemos muchas ganas, pero sin que ellos A nosotros comuniquen. esto nos vuelve absolutamente locos, pero es eso, sin la interacción de ellos, esto no es que sea imposible, pero... Hace Y yo creo mucho. que ellos lo entienden, pero hace muchísimo. Y ahí es donde yo creo que cuando ves equipos que tienen, y yo lo digo desde el punto de vista de organización, cuando tú ves equipos que tienen gente como Andrea y un equipo que estás escuchando, dices, ostras, estos sí que tienen posibilidades. Porque estos se toman las cosas muy en serio y además notas mejoras. Y esto seguro, Andrea, tú puedes decirlo mucho mejor que nosotros. Sí, el tema es que es algo que viene poco a poco. No es como cuando te compras una vela nueva y de golpe vas medio nudo más rápido, no. Es algo que necesitas casi una temporada entera para empezar a verlo. Entonces, pues necesitas un equipo muy perseverante, muy profesional y bueno, pues eso es lo único que nos diferencia, ¿no? Y que además no es algo tangible, ¿no? No es ostras, ahora ya que tengo a Andrea voy mejor. No, los primeros meses tengo a Andrea, me estoy gastando más dinero y solo me está diciendo que hago cosas mal. No te estoy diciendo, estoy Sí. diciendo que aún tienes mucho por hacer mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que no es un trabajo fácil, pero es muy No, chulo. y no son de 2000 ni de 3 días. O sea, estos son resultados que ves. Yo recuerdo Y Mafre y Dongfeng tenían equipos y hacían estas cosas y empezás a ver resultados, yo creo, a los 4, 5, 6 meses, empezás claro. a ver algún resultado. Y cuando empiezas a ver resultados, entonces los otros equipos dicen, yo quiero. Pero claro, quieren ya los resultados. Y les dices, no, es que el otro lleva ya trabajando un año en datos. Entonces, no hay que esperar a ver resultados de otro para ponerse, porque entonces llegas tarde. Porque entonces vas a empezar después. Esto es un trabajo en equipo, literalmente, o sea, de verdad. Pues Nacho, esto yo creo que es todo. Bueno, yo me quedo con muchas cosas de las que habéis comentado. Me ha flipado el concepto que ha introducido Andrea de explotar la polar, ¿no? Es súper gráfico de lo que hacen estos animales. Me ha flipado porque no lo sabía, esto no lo había contado, lo del reconocimiento facial. O sea, creo que es brutal, ¿no? Poder llegar a implantar esto y las utilidades a todos los niveles. A ver si a nivel de comunicación también nos dejáis usar algo de eso, que lo veo complicado ahora al principio, pero... Yo espero que sí, pero te creo que aseguro sería... que también internamente, por ejemplo, la única forma que pude hacer para venderlo fue hacer una reunión con la dirección de la empresa. Iban entrando y yo entonces puse fotos de ellos hace 15 años que encontré. Y entonces, según entraban, iban en un programa, iba poniendo, acaba de entrar no sé quién. Entonces, claro, se quedaban así un poco flipados. Y decía, estoy cogiendo imágenes vuestras de hace 15 años. Imaginaros lo que podemos hacer con imágenes en alta calidad, lo que podríamos hacer ahora. Pues, Qué bueno. pero aún así volvemos otra vez a lo de antes. Tienes que convencer, porque parece que esto que estamos hablando es, ¿sabes?, estratosférico. Ciencia ficción. Sí, y sí. no lo es. O sea, ya es tecnología que está ahí y se lleva mucho tiempo utilizando. Y eso es súper importante. Y escucha, porque sé cuándo os puse en contacto, que si no, me creo que lleváis media vida haciendo la charla de Limón. Vamos, enhorabuena. O sea, Mira, esto tenéis que explotarlo. Yo te voy a decir una cosa, o sea, hablamos el otro día, yo creo que es que fue todo súper natural y yo hablando con ellos, o sea, me parecía brutal, o sea, sabía lo que hacían y tal, pero ya te lo va contando ella y la verdad es que fue todo a mí me ha encantado, me ha encantado. No, a mí la verdad es que ha sido una suerte conoceros, sí. Oye, por cierto, tengo un par de preguntitas que me ha dicho un pajarito que te haga, Andrea. Entonces, claro, no tengo más remedio que hacérselas. No, pero son buenas, sí. La primera es, me ha pedido que nos cuentes por qué estudiaste, o sea, tú eres ingeniera en aeronáutica. Sí. ¿Por qué elegiste estudiar esa carrera? Pues, a ver, yo empecé a estudiar esta carrera porque desde la Copa América en Valencia, que yo era un moco, era una niña de 8 años, dije que yo quería estar ahí. Yo quería
hacer parte de equipos como esos y de alguna forma pregunté, ¿qué tengo que estudiar? Y me dijeron, aeronáutica. Y dije, ¿y por qué no naval? Y me dijeron, porque naval es más para cargueros. Si tú lo que quieres es regata y quieres sacar lo mejor de ellos, se parecerán más a aviones cuando llegues. Y dije, Joder. pues lo tengo muy claro. Y fui para allí. Lo que no me esperaba yo es en el camino encontrarme la empresa en la que estoy trabajando ahora, que se llama KND Sailing Performance, que hace análisis de datos, porque yo al principio iba a tope a por el diseño, estoy muy enfocada en el tema foils y velas rígidas, son un poco los dos temas que más me gustan. Al final son alas. Y nada, y descubrí este mundo que no sabía que existía y la verdad es que ahora pues tengo un lío mental porque me encantan los dos ámbitos, pero solo tengo una cosa clara, ya sea en el ámbito análisis de datos o diseño, me encantaría estar al frente de los mejores, ya sea una Copa América, una Ocean Race o un TP52, que he tenido la suerte de desde muy joven estar con los mejores. Pues tú fíjate con lo que dices, Andrea. En Francia están midiendo los foils, que es una empresa, lo hablamos el otro día, y al final, fíjate, ¿quién está haciendo el diseño de foils? Airbus. Está haciendo los diseños de foils. Sí, Y sabes de analítica de datos. O sea, nosotros ahora estamos midiendo foils y creo que hacemos 10.000 mediciones de foils al segundo. ¿Qué es lo que dicen? Yo no tengo ni idea, eso te lo dejo a ti, que tú eres la que sabes analizarlo. Yo, ni idea. Madre mía. Oye, ¿has dicho que tenías 8 años en la Copa América de Valencia? Pues más o menos, si fue en 2007... 7. Madre mía. ¿Y con 8 años ya soñabas con currar en un equipo de Copa América? ¡Qué bueno! En ese momento no, pero cuando vi el barco lo tuve muy claro. Te enamoraste. Me enamoré. Y ahora, bueno, navego en windsurf, navego en foil y bueno, pues no sé por qué, de hecho, porque en mi familia nadie navega, he sido la primera, mi madre era un poco de playa, pero vamos, las regatas y demás no les gustaban a nadie, simplemente tuve la suerte de conocer a un profesor de educación física que me introdujo en el mundo del windsurf y Bueno, que es la persona que más pasión tiene por la vela que yo me encontraba. coños. Y bueno, pues él nos introdujo, él nos llevaba en las horas de cole a ver la Copa América y demás. Y bueno, pues ahí empezó todo. Una joyita, Nacho, ahí te lo digo. ¿De qué cole? ¿De qué cole era? ¿En qué cole estudiaste tú? Era el liceo francés. No sería Ernesto. ¿Quién estaba de...? Era O sea, Morán. ¿cómo era? Morán. Vale. Bueno, Vale, pero vale. Ernesto también estaba. Sí, es que en el liceo, desde hace un mogollón de años, hacían pues eso, o sea, tenían windsurf como práctica. Creo que a mí me flipó cuando me enteré, porque sé que, bueno, pues desde aquí nuestro agradecimiento más absoluto a esa saga de profesores que, mira, que miren la exposición que habéis dado hoy. O sea que... Muy bien, pues nada, solo nos queda agradeceros de verdad a los dos que hayáis compartido este rato con nosotros y que nos hayáis ilustrado con bueno, la última hora de algo que ya es realidad total y día a día en la vela de alta competición. Y de verdad, vamos ahora a colgar la charla en YouTube, en nuestro canal, como hemos colgado todas las charlas de la competición del evento, con lo que si alguien quiere repasar algo, compartirlo con quien sea, lo va a tener dentro de nada. Y de verdad agradeceros profundamente, Samuel, Andrea, que hayáis estado con nosotros en este cierre. Gracias a vosotros, ha sido un placer, Nacho. Gracias. Y gracias, Muy Andrea. bien. Pues con esto ponemos el punto y final a este maratón de eventos, de charlas, de películas, de exposiciones de fotos, de exposiciones de pintura que hemos hecho de forma virtual en este Virtual Valencia Boat Show. Volveremos seguro el año que viene. Estamos ya pensando en ver si hacemos algo entre ediciones. Al final acabaremos haciendo algo porque siempre me dejo liar y más con estas cosas que nos encantan, con lo que solo me queda agradecer a todo el mundo que ha estado siguiéndonos en toda esta serie de Zooms, agradecer a toda la gente que ha participado en ellas y, bueno, hemos hecho nuestro trocito de historia, ¿no? Con este primer Salón Náutico de Virtual. Ahora a ver hacia dónde nos lleva, ¿no? Vamos a seguir explorando en la
en el formato porque seguro que seguirá trayéndonos cosas muy positivas. Lo dicho, muchas gracias a todos y hasta la próxima.